Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. La Casa de Cristal de Brex. La Academia de Honor Brexiana no era una escuela en ningún sentido que un humano pudiera reconocer. Era una catedral construida para venerar la intersección de la geometría y la violencia. Tallada en las dentadas agujas de obsidiana del planeta Brex 4, la Academia no solo enseñaba combate, sino que lo destilaba. Sus pasillos eran silenciosos, poblados por estudiantes que se movían con la precisión sincronizada de un reloj. Para los brexianos, una especie que evolucionó a partir de insectoides ápice, el combate era un ritual sagrado regido por miles de años de tradición rígida e inquebrantable. No había margen para el error, y mucho menos para el caos desordenado e improvisado de un humano. Kaelen Ward fue el único humano admitido, y la decisión fue considerada por muchos como una broma burocrática o un lapsus temporal del juicio brexiano. Fue una admisión hereditaria, su lugar comprado con la sangre de su padre, un diplomático que había salvado a un príncipe colmena brexiano durante una incursión pirata. Kaelen no era un gigante, ni particularmente rápido para los estándares alienígenas. Para los instructores brexianos, parecía una uva blanda y carnosa esperando ser aplastada bajo un talón quitinoso. Era más bajo que el brexiano promedio por 60 centímetros, carecía de exoesqueleto natural y solo tenía 2 brazos en comparación con los 4 de ellos. Esa mañana en particular, Kaelen se encontraba al borde del anillo de obsidiana, el principal campo de duelo. Limpiaba su equipo de entrenamiento con un ritmo lento y metódico que irritaba a los cadetes que lo observaban. Sobre él, en la plataforma de observación, el instructor KY Bar chasqueaba las mandíbulas en una secuencia que denotaba profundo disgusto. KY Bar era un veterano de las guerras fronterizas, un ser cuyo exoesqueleto estaba marcado por las historias de 100 victorias. Respira demasiado fuerte, resonó KY Bar, y su voz resonó en el campo húmedo de la arena. Pierde fluidos cuando se esfuerza. Es un error biológico que nos hemos visto obligados a albergar. A su lado, el instructor Bess, un corión de múltiples extremidades cuya especie se centraba en la psicología de la matanza, permanecía en silencio. Bess observaba cómo Kaelen se ajustaba las botas. No respira ruidosamente por agotamiento, KY Bar. Respira rítmicamente para reducir su ritmo cardíaco. Y no tiene fugas, está enfriando sus órganos internos. Es un sistema de termorregulación primitivo pero efectivo. KY Bar chasqueó sus mandíbulas primarias. Es repugnante. Hoy se corregirá el error. Raxal ha lanzado el desafío de la luna de sangre. La multitud de cadetes guardó silencio. El desafío de la luna de sangre era la tradición más brutal de la Academia, un duelo hasta la sumisión total. En la cultura brexiana, la sumisión solía significar la muerte, ya que ningún guerrero honorable elegiría vivir tras perder su orgullo. Raxal, el cadete de mayor rango del ciclo superior, subió al cuadrilátero. Era un aterrador ejemplar de la biología brexiana. 4 brazos, 6 ojos y envuelto en una armadura natural que brillaba como el aceite sobre el agua. Llevaba 2 espadas ceremoniales, cada una de 1 metro de acero de filo monomolecular. Kaelen Ward levantó la vista de sus botas. No le habían preguntado si quería batirse en duelo. En esta academia, ser desafiado equivalía a ser sentenciado. Miró al enorme alienígena, luego a los instructores, y finalmente a sus propias manos, llenas de cicatrices y callos, pero fundamentalmente humanas. No parecía asustado, lo que los brexianos interpretaron como falta de inteligencia. En realidad, Kaelen estaba calculando. Sabía que no podía superar en fuerza a un brexiano, ni en velocidad a un ser con una visión de 300 grados. Tendría que hacer algo más. Metió la mano en su equipo y sacó un bastón de madera sencillo y maltratado, un regalo de su abuelo. Parecía un palillo comparado con las espadas de Raxal. Los cadetes brexianos comenzaron a reír a carcajadas que resonaron en el suelo. Esperaban una masacre. Esperaban un final rápido del experimento humano.
Raxal lanzó un grito agudo de desafío, extendiendo sus 4 brazos para presentar sus armas. Kaelen simplemente hizo una reverencia, un gesto humano de respeto que los brexianos interpretaron como una súplica de clemencia. Pero al incorporarse, su mirada cambió. El estudiante de intercambio, cansado y aburrido, había desaparecido, reemplazado por algo antiguo y hambriento. El duelo fue sancionado oficialmente, los escudos de energía actuaron en su lugar y la galaxia se preparó para ver a un humano morir por un punto de honor que de ninguna manera podían comprender. La lógica de la espada. Para un brexiano, un duelo seguía una progresión matemática. Comenzaba con el Barcael despliegue de energía potencial. Raxal danzaba sobre el suelo de obsidiana, con sus 4 extremidades moviéndose en una borrosidad de perfección geométrica. Sus espadas giraban como los rotores de un motor de alto rendimiento, creando una pared de acero que zumbaba con una frecuencia letal. Era una visión aterradora diseñada para destrozar la moral del oponente antes de asestar un solo golpe. Los cadetes brexianos vitorearon, un rítmico crujido de caparazones que sonaba como 1.000.000 de hojas secas en una tormenta. Kaelen Ward no hizo nada. Permaneció en el centro del círculo, sosteniendo su bastón de madera con una mano y la otra a un lado. Ni siquiera estaba en posición defensiva. Para quienes lo observaban, parecía que simplemente se había rendido. Mírenlo, se burló KY Bar desde la terraza. Está paralizado. Su cerebro de primate ni siquiera puede procesar la velocidad de un depredador superior. Deberíamos acabar con esto ahora para ahorrarles a los conserjes la molestia de limpiar los restos. Espera, respondió Bess, entrecerrando sus ojos secundarios al enfocarse en los pies de Kaelen. No está paralizado. Está midiendo. Fíjate en su posición. Cada vez que Raxal cambia su peso, el humano mueve su pie delantero menos de 1 pulgada. Se mantiene exactamente fuera del alcance máximo de Raxal sin gastar energía. Está esperando. Barca para terminar. Raxal, percibiendo la falta de reacción del humano como un insulto, aceleró. Acortó la distancia con una explosiva ráfaga de velocidad. Sus 2 brazos superiores asestaron un tajo cruzado con intención de decapitar, mientras que sus 2 brazos inferiores preparaban una estocada secundaria al plexo solar. Fue un ataque de 4 puntas que había derrotado a todos los demás cadetes de la academia. No había forma matemática de pararlo con un solo bastón. Kaelen no intentó parar. En el último milisegundo posible, cayó. No fue una maniobra brexiana elegante. Fue un hundimiento brusco y tosco de rodillas. Las cuchillas silbaron en el aire justo donde había estado su cuello un momento antes. Al caer, Kaelen clavó su bastón en el suelo y pateó. Su pesada bota con punta de acero impactó en la articulación inferior derecha de la rodilla de Raxal, uno de los pocos puntos donde el exoesqueleto brexiano era delgado para permitirle movilidad. Había un sonido agudo y húmedo. Grieta Raxal emitió un sonido como el de una válvula de vapor al fallar y se tambaleó. La multitud guardó silencio. Un humano acababa de asestar el primer golpe al campeón de la academia. No fue un golpe de honor, fue un movimiento sucio, una violación de la belleza estética del combate brexiano. Raxal se recuperó al instante. Sus sistemas biológicos redundantes se activaron para calmar el dolor de su pierna. Sus ojos negros ardían con una furia nueva y fría. Esto ya no era una demostración de superioridad, era una deuda de sangre. Giró sobre sus 3 patas sanas y desató una ráfaga implacable de golpes. Durante los 3 minutos siguientes, Kaelen Ward fue un fantasma. No luchó, sobrevivió. Rodó, se retorció, se agachó y usó su bastón de madera no para bloquear las cuchillas, sino para empujarlas, modificando su trayectoria apenas unos grados para que no le alcanzaran la piel por un pelo. Los brexianos estaban fascinados. Estaban viendo una especie que no valoraba la forma de la lucha, sino la utilidad de la evasión. Cada vez que Raxal creía tenerlo acorralado, Kaelen encontraba una brecha que no debería haber existido.
Estaba usando el propio impulso del Brexiano en su contra, tratando el duelo como un rompecabezas por resolver en lugar de una guerra por ganar. Pero sobrevivir tiene un precio. Kaelen sudaba profusamente, con el mono empapado y respirando entrecortadamente. Los brexianos eran de sangre fría. No se cansaban de la misma manera. Raxal podía mantener ese ritmo durante horas. A Kaelen le quedaban minutos antes de que sus músculos se agarrotaran o su tiempo de reacción se redujera por una fracción de segundo. Raxal se dio cuenta de esto. Retrocedió un momento, con los 4 brazos temblando de anticipación. Empezó a tararear, un sonido bajo y aterrador que indicaba: Varos el golpe mortal. Iba a usar su alcance superior para atrapar al humano en una jaula de acero. Kaelen se secó el sudor de los ojos y ajustó su agarre del bastón de madera. Sabía que el siguiente intercambio sería el último. Pero mientras Raxal cargaba, Kaelen hizo algo que dejó a todos los brexianos del edificio paralizados de confusión. Tiró su bastón. El don del dolor. El bastón de madera resonó contra el suelo de obsidiana y se detuvo cerca del borde de la arena. Kaelen Ward permaneció de pie con las manos vacías, los brazos colgando a los costados y el pecho agitado por el esfuerzo. Para la mentalidad brexiana, esta era la rendición definitiva. Raxal aminoró el paso, con las espadas aún en alto, pero adoptando una postura de altivo triunfo. Esperaba que el humano cayera de rodillas y suplicara una muerte rápida. Se ha derrumbado, anunció KY Bar con una voz resonante de satisfacción. El primate se ha dado cuenta de la inutilidad de su existencia. Raxal, acabemos con él. Muéstrale a la galaxia cómo la Academia trata con quienes se burlan de nuestras tradiciones. Pero Raxal dudó. Vio el rostro de Kaelen. El humano no lloraba ni rogaba. Sonreía, una sonrisa sangrienta y aterradora que no pertenecía a una especie de presa. Antes de que Raxal pudiera reaccionar, Kaelen se abalanzó. No se abalanzó con un arma, se abalanzó con todo su cuerpo. Corrió en la guardia de Raxal, eludiendo el largo alcance de las cuchillas monomoleculares. Raxal intentó retirar sus espadas para atacar, pero eran demasiado largas. Dominaba el ataque a media y larga distancia, pero el humano estaba ahora a centímetros de su pecho, demasiado cerca para que las espadas fueran efectivas. Raxal blandió sus 4 brazos en un intento desesperado por apartarlo, pero Kaelen era como un erizo. Agarró los 2 brazos principales de Raxal, aprovechó la altura del brexiano para elevarse y asestó un brutal doble rodillazo al abdomen desprotegido del alienígena. Raxal perdió el aire con un violento silbido. Kaelen no se detuvo. Aterrizó, giró y agarró el antebrazo izquierdo del brexiano, aplicando una llave articular que apalancó todo el peso del cuerpo humano contra el codo quitinoso del alienígena. Hubo una sensación repugnante quebrar, seguido de un grito de genuina agonía que silenció la arena. Los brexianos no sentían dolor como los humanos. Estaban hechos para resistir, para sufrir en silencio, para permanecer estoicos hasta la muerte. Pero Kaelen Ward no solo lo lastimaba, lo desmantelaba. El humano usaba un estilo de combate, agarre y manipulación articular, que los brexianos habían tachado de vulgar y primitivo. Para ellos, el combate se basaba en la espada, para Kaelen, en la física. Raxal dejó caer una de sus espadas, con el antebrazo colgando flácido. Atacó con la espada superior derecha, un arco amplio y desesperado para despejar el espacio. Kaelen no esquivó esta vez. Levantó el brazo izquierdo para bloquear. La espada atravesó su mono y se clavó profundamente en el músculo de su antebrazo. La sangre, brillante, caliente, roja como la de un humano, se derramó sobre el suelo negro. Los cadetes brexianos emitieron un siseo colectivo de anticipación. El humano estaba herido. La uva había sido perforada. Esperaron a que se desplomara por la conmoción de la herida. Pero Kaelen ni siquiera se inmutó. Aprovechó el instante en que la espada de Raxal se clavó en su brazo para contraatacar.
Asestó una serie de puñetazos rápidos a los grupos sensoriales de Raxal, los órganos blandos situados justo debajo de sus 6 ojos. Raxal se tambaleó, con la vista nublada, su arma principal atrapada en el brazo del humano. Miró a Kaelen y, por primera vez en su vida, el campeón de Brex sintió una emoción fría y extraña: miedo. Vio una criatura capaz de clavar una cuchilla monomolecular en el hueso y usar la herida como ventaja táctica. ¿Qué es?, susurró Kai-Bar, con las mandíbulas temblorosas. Está sangrando. Debería estar en shock. ¿Por qué no se cae? Bess se inclinó hacia adelante con los ojos abiertos. Es un depredador resistente, Kai-Bar. Su especie evolucionó para perseguir a sus presas por llanuras ardientes hasta que el corazón de la presa literalmente explotaba de agotamiento. Para él, esa herida es solo un dato. Ha cambiado su sangre por una posición para matar. Kaelen agarró la espada atrapada en su brazo y tirándose arrancó el arma de la carne. El sonido del acero contra el hueso resonó en el silencio. No la soltó. Sostuvo la espada brexiana en su mano manchada de sangre, con la mirada fija en Raxal. El humano ya no era el forastero, era el amo del anillo. Dio un paso al frente, con la sangre de su brazo arrastrándose como una cinta roja. Raxal retrocedió, con los 3 brazos restantes temblando, con la confianza destrozada. El humano había tomado su arma más letal y la había hecho suya. El duelo ya no era cuestión de honor. Era cuestión de supervivencia, y el campeón brexiano se estaba dando cuenta de que él era el que estaba en desventaja. La psicología del depredador. El ambiente en el anillo de obsidiana se había transformado de un evento deportivo a un funeral por una ideología. Kaelen Ward se encontraba en el centro, chorreando sangre, sosteniendo una espada monomolecular brexiana con una familiaridad profundamente inquietante. No la sostenía como un maestro brexiano, con elegancia geométrica. La sostenía como un carnicero sostiene un cuchillo, eficiente y peligrosamente. Raxal se estaba desmoronando. 2 de sus brazos estaban inutilizados, su visión parpadeaba, y el sonido constante y rítmico de la respiración de Kaelen empezaba a sonar como un tambor fatal. Miró a sus compañeros cadetes, pero no encontró apoyo en ellos. Observaban al humano con una mezcla de horror y un nuevo y creciente respeto. Estaban viendo una verdad biológica que su honor les había ocultado, que el universo era caótico, y que los seres que sobrevivían eran los que podían manejar el caos. «Acaba con esto», gritó Raxal, con una voz frenética y aguda. Lanzó su última espada a Kaelen, un ataque de proyectiles fruto de la desesperación. Kaelen ni siquiera movió los pies. Apartó la espada voladora con la que sostenía, y el sonido del acero contra el acero resonó como una campana. Entonces, Kaelen hizo lo impensable. Se acercó a Raxal, se detuvo a 1 metro de distancia y le devolvió la espada. Le ofreció la empuñadura por delante, con el brazo herido aún goteando y el rostro en calma. La arena estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación en las paredes. Devolverle un arma a un oponente derrotado era el mayor insulto en la cultura brexiana, o el mayor acto de piedad. Raxal miró fijamente la empuñadura, con las mandíbulas crujiendo en confusión. Si la tomaba y mataba al humano, sería un cobarde que mataba a un oponente desarmado. Si no la tomaba, admitiría la derrota total. ¿Por qué?, preguntó Raxal con voz áspera, amplificada por los comunicadores de la arena. ¿Por qué no terminas la matanza? Tienes el puesto. Tienes la deuda de sangre. Según las leyes de la academia, mi vida es tuya. Kaelen miró al campeón y luego a los instructores en la terraza. Porque no vine a matarte, Raxal. Vine a aprender. Y no puedes enseñarme nada si estás muerto. Kaelen dejó caer la espada al suelo. Ya terminé. Te sometí hace 3 minutos cuando empezaste a retroceder. El resto es solo papeleo. Kaelen le dio la espalda al campeón, un acto de suprema confianza o suprema arrogancia, y empezó a caminar hacia la enfermería.
No se fijó si Raxal lo apuñalaría por la espalda. No tenía por qué hacerlo. El código de honor brexiano, por muy rígido que fuera, prohibía golpear a un hombre que había declarado la pelea terminada y ofrecido clemencia. K.Y. Bar se puso de pie. Su exoesqueleto brillaba con un intenso y furioso color púrpura. Esto es una farsa. El duelo no termina hasta que la sumisión sea formal. El humano se ha burlado de nuestros ritos sagrados. Debe ser devuelto y ejecutado por su insolencia. Al contrario, interrumpió Bes con voz tranquila y resonante. El humano acaba de impartir la lección más profunda que esta academia ha visto en 3 siglos. No solo derrotó el cuerpo de Raxal, derrotó a Idea de Raxal. Mira a los cadetes. K.Y. Bar miró. Los estudiantes no estaban enojados. Hablaban en voz baja y apresurada. Miraban sus propias espadas con duda. Habían visto a un ser al que no le importaban las reglas del duelo, pero que había logrado una victoria más completa que la que ninguno de ellos había presenciado jamás. Kaelen Ward no solo había ganado una pelea, había llevado a cabo una invasión hostil de su cultura. Al llegar a la salida de la arena, Kaelen se tambaleó. La adrenalina se le estaba acabando y la pérdida de sangre finalmente le estaba pasando factura. Se apoyó en la pared de obsidiana, respirando entrecortadamente. Un grupo de cadetes brexianos corrió hacia él. K.Y. Bar esperaba que lo remataran, pero en cambio, extendieron sus múltiples brazos, sosteniéndolo y guiándolo hacia la enfermería con una delicadeza completamente impropia de Brex. El experimento humano no solo había sobrevivido, sino que había contaminado la colmena. Pero mientras Kaelen se desmayaba en brazos de sus antiguos enemigos, una sombra se movió en la plataforma de observación. Una figura con el uniforme del alto mando brexiano. El duelo había terminado, pero las consecuencias políticas apenas comenzaban, y la misericordia del humano había provocado un incendio que el alto mando podría sentirse obligado a extinguir con fuego orbital. La infección de las ideas. Kaelen Ward despertó en la enfermería 48 horas después, con el brazo envuelto en una férula de gel regenerativo y el cuerpo vibrando con los efectos de los estimulantes brexianos de alta potencia. Esperaba estar en una celda, o quizás en una nave de transporte de vuelta a la Tierra con un reprobado en su expediente. En cambio, encontró a su lado de la cama ocupados por la instructora Bes y el cadete al que casi había desmantelado, Raxal. Raxal parecía diferente. Tenía el antebrazo entablillado y varios de sus grupos sensoriales cubiertos de vendajes, pero el cambio más notable era su postura. No estaba de pie con el orgullo rígido y arrogante de un campeón. Estaba sentado en un taburete bajo, con las 4 manos entrelazadas en un gesto de contemplación. «Estás despierto», dijo Raxal. Su voz carecía del áspero sonido electrónico de sus anteriores desafíos. «Los sanadores dijeron que tu biología es notablemente terca. Tuvieron que usar 3 veces la dosis estándar de coagulantes para detener tu fuga». Kaelen se incorporó, con la cabeza dando vueltas. «Se llama hemorragia, Raxal. Y sí, somos muy buenos en eso. Es un efecto secundario de tener un corazón que no sabe cuándo parar». Bes dio un paso al frente, con sus múltiples ojos escaneando los signos vitales de Kaelen. «Tu corazón ha causado una perturbación significativa en la colmena, Kaelen Ward. Desde tu duelo, 17 cadetes han solicitado cambiar el enfoque de su entrenamiento. Ya no quieren estudiar, Barca quieren estudiar. ¿Cómo lo llamaste? ¿Lucha sucia? Yo lo llamo combate pragmático», respondió Kaelen, tomando un sorbo de un líquido rico en nutrientes con sabor a cobre y hierba vieja. «Se trata de ganar la lucha en la que realmente estás, no la que desearías estar. El honor brexiano es hermoso, pero frágil. Depende de que el otro siga las mismas reglas. En la galaxia real, el otro no suele hacerlo». Raxal asintió lentamente. «Me he pasado la vida perfeccionando la geometría de la espada. Creía que si mis ángulos eran perfectos, era invencible.
Me demostraste que un ángulo perfecto es inútil si el oponente mueve el objetivo a un lugar que no existe en los libros. Miró a Kaelen con una extraña intensidad. El alto mando te teme. Ven tu misericordia como un virus que debilitará a nuestros guerreros. Creen que si aprendemos a valorar la vida por encima del honor, nos ablandaremos como las demás especies. Suave, rió Kaelen, con un sonido áspero y seco. Raxal, te di con una cuchilla monomolecular hasta el hueso solo para sujetarte el brazo. ¿Te parece suave? La compasión humana no se trata de ser débil. Se trata de ser tan fuerte que puedas, poder pagar dejar que el otro viva. Se trata de control. Bess ajustó una pantalla en la pared, mostrando noticias de la capital brexiana. El duelo humano es el evento más visto de nuestra historia. Los ciudadanos comunes están fascinados. Ven a un guerrero que no necesita matar para ser poderoso. Es una idea peligrosa para una sociedad construida sobre la necesidad de la matanza. Se oyó un timbre en la puerta y entraron 2 guardias blindados del alto mando. No miraron a Kaelen, miraron a Bess. El humano será trasladado a la ciudadela, anunció el guardia principal. El príncipe Colmena desea realizar una investigación formal sobre la profanación del anillo de obsidiana. Raxal se puso de pie, con sus 3 brazos sanos tensos. El duelo fue sancionado. El humano ganó según las leyes de la academia. No hubo profanación, solo una demostración de tácticas superiores. El guardia ni se inmutó. Al príncipe Colmena no le importan las tácticas. Le importa la estabilidad. La presencia del humano ha provocado una caída del 3% en el índice de agresividad del ciclo superior. Es un contaminante. Lo destituiré. Kaelen se levantó, ignorando la protesta de su brazo sanador. Sabía que extirpación solía ser un eufemismo para una ejecución silenciosa en un pasillo oscuro. Miró a Raxal y luego a Bess. Había pretendido ser estudiante de intercambio, pero accidentalmente se había convertido en revolucionario. Iré, dijo Kaelen con voz firme. Pero no iré como prisionero. Soy ciudadano de la Federación Terran Unida. Si quieren hablar de estabilidad, hablemos de la estabilidad de las rutas comerciales que mi gente protege. Mientras Kaelen era conducido afuera, captó la mirada de Raxal. El cadete brexiano no hizo una reverencia, pero realizó un pequeño y sutil movimiento con la mano superior derecha, un movimiento que Kaelen le había enseñado durante su breve tiempo juntos. Era un gesto humano de aprobación, ejecutado con precisión de 3 dedos. Kaelen se dio cuenta entonces de que la infección ya se había extendido demasiado como para ser contenida con una simple ejecución. Pero el alto mando estaba a punto de demostrarle que estaban dispuestos a quemar toda la academia para detener el virus humano. El juicio de Sol. La ciudadela de Brex era una pesadilla arquitectónica. Una estructura diseñada para hacer sentir pequeño, vulnerable e insignificante a cualquier no brexiano. Kaelen Ward fue llevado ante el Alto Consejo, un grupo de 12 antiguos brexianos cuyos exoesqueletos se habían vuelto de un blanco tiza y fosilizado. En el centro se sentaba el príncipe Colmena, un ser tan grande y repleto de gemas ceremoniales que parecía una montaña viviente de rencor. Humano, resonó el príncipe Colmena, un sonido tan profundo que a Kaelen le dolieron los dientes. Has entrado en nuestra institución más sagrada y has escupido sobre sus tradiciones. Has usado los métodos de un carroñero para derrotar a un campeón de la colmena. Y lo peor de todo, le has perdonado la vida, sugiriendo que nuestras costumbres son inferiores a tu propia misericordia. Kaelen se encontraba en el centro del vasto salón, empequeñecido por los imponentes señores brexianos. No escupí sobre nada, Su Alteza. Seguí sus reglas hasta que dejaron de protegerme. No usé métodos carroñeros, usé métodos humanos. No tenemos armadura natural ni 4 brazos. Tuvimos que aprender a usar el mundo que nos rodea, y eso incluye la física del cuerpo del oponente. Insolencia, exclamó uno de los consejeros.
Insinúas que nuestra evolución es una debilidad. Sugiero que su certeza es una debilidad, replicó Kaelen. Has pasado 10.000 años perfeccionando una única forma de luchar. Eres como un maestro de la espada que nunca ha visto un arma. No estoy aquí para decirte que eres débil. Estoy aquí para decirte que la galaxia es mucho más grande y desordenada que Brex 4. El príncipe Colmena se inclinó hacia adelante, sus enormes mandíbulas proyectando una sombra sobre Kaelen. Hablas de armas y de la galaxia desordenada. Muy bien. Probaremos el método humano contra la realidad brexiana definitiva. ¿Afirmas que la piedad es señal de fuerza? Veremos cómo se comporta tu piedad contra Barkatot, la prueba del enjambre. Kaelen sintió un escalofrío. El juicio del enjambre era un antiguo método de ejecución en el que el condenado era colocado en una fosa con 100 drones destripadores, máquinas de guerra biológicas creadas para la agresión pura e irreflexiva. No había reglas en el foso. No había honor. Solo existía el hambre del enjambre. Si sobrevives una hora, continuó el príncipe Colmena, reconoceremos tu combate pragmático como una vía válida. Si mueres, como esperamos, tu nombre será borrado y la academia volverá a su verdadero objetivo. ¿Aceptas o simplemente desahogamos el ambiente en esta sala y nos ahorramos el espectáculo? Kaelen miró a su alrededor. Vio los rostros fríos y fosilizados del consejo. Sabía que lo estaban asesinando en nombre de la estabilidad. Pero también sabía que la grabación se estaba transmitiendo a la academia. Acepto, dijo Kaelen. Pero tengo una condición. Me darán mi equipo. No mis armas, solo mi equipo. El consejo estuvo de acuerdo, riéndose de la idea de que un kit pudiera salvar a un humano de 100 destripadores. Una hora después, Kaelen fue bajado a un profundo pozo circular de obsidiana pulida. En su mano, sostenía una pequeña bolsa negra. Sobre él, miles de brexianos observaban desde las galerías. Las puertas del fondo del pozo se abrieron con un silbido. Salieron los drones destripadores, criaturas del tamaño de perros grandes, cubiertas de placas afiladas como cuchillas y con 4 extremidades como guadañas. No zumbaban ni bailaban, chillaban y cargaban. Kaelen no corrió. Metió la mano en su equipo y sacó un puñado de pequeñas esferas plateadas. No las arrojó a los drones, sino al suelo a su alrededor. Mientras los drones se acercaban, Kaelen pulsó un botón en su comunicador de muñeca. Las esferas explotaron, no con fuego, sino con una espuma presurizada de alta intensidad, un sellador industrial estándar usado en naves espaciales humanas. En segundos, el suelo del foso se cubrió de una sustancia blanca, espesa y pegajosa que se endureció casi al instante. Los drones destripadores, al cargar a toda velocidad, chocaron contra la espuma y se atascaron. Sus poderosas extremidades, diseñadas para cortar, resultaron inútiles en la masa viscosa y endurecida. La multitud se quedó boquiabierta. El humano no luchaba contra los drones, estaba alterando el entorno. Usaba la lógica del conserje para derrotar a la lógica del guerrero. Pero los zánganos eran muchos, y la espuma, escasa. Mientras la primera oleada se convertía en un montón de extremidades temblorosas y atascadas, el resto del enjambre comenzó a trepar sobre sus hermanos, con los ojos rojos brillando con una singular intención letal. Kaelen metió la mano en su bolso en busca de su última herramienta, sabiendo que su hora recién comenzaba y que el enjambre estaba aprendiendo a adaptarse más rápido de lo que había anticipado. El cálculo de la supervivencia. El pozo era un escenario de caos industrial. Kaelen Ward se encontraba de pie sobre una pequeña franja de obsidiana despejada, rodeada por un anillo de sellador naval endurecido que actuaba como barricada. Docenas de drones destripadores estaban atrapados en la espuma, con sus extremidades agitándose ineficazmente, creando un muro de quitina viva y furiosa. Pero los 60 drones restantes habían detenido su embestida descerebrada. Circulaban por el perímetro, con sus cerebros primitivos procesando el nuevo obstáculo.
Usa químicos, rugió el príncipe Colmena desde la plataforma de observación. Esto no es combate. Esto es mantenimiento de la propiedad. Es la victoria de un cobarde. De verdad, respondió Bess, tras haber seguido al consejo hasta la ciudadela. Él sigue vivo, y los Drones no. En una nave humana, el objetivo no es librar una batalla honorable contra una brecha. Es repararla antes de que todos mueran. Está tratando a los Drones como si fueran una fuga. Es lo más humano que he visto en mi vida. Los Drones comenzaron a ascender. Usaron los cuerpos de sus hermanos atrapados como puente, sus extremidades guadaña clavándose en la espuma endurecida. Estaban llegando a la cima. Kaelen sacó su última herramienta, una bengala térmica industrial de alta potencia. Usualmente usada para enviar señales a naves en el espacio profundo, ardía con la intensidad de un pequeño sol. Cuando el primer dron saltó de la barricada, Kaelen encendió la bengala. El repentino estallido de luz blanca y calor extremo cegó a los drones, cuyos ojos estaban adaptados a la tenue luz de las colmenas brexianas. El dron líder chilló, con los órganos sensoriales desbordados, y se desplomó de nuevo en la espuma. Kaelen no se detuvo ahí. Utilizó la bengala como una marca improvisada, apuntándola a cualquier dron que se acercara demasiado. Él no los estaba matando. Él estaba repelente ellos. Se movía con una gracia concentrada y rítmica, con el brazo herido pegado al pecho y el brazo sano manejando la bengala con precisión quirúrgica. Durante 40 minutos, mantuvo la línea. Sudaba, con el rostro ennegrecido por el humo de la bengala y el mono chamuscado. Parecía menos un cadete y más un demonio de un mito brexiano. Pero la bengala se apagaba. La luz parpadeaba, el calor se disipaba. Los drones, percibiendo la debilidad, comenzaron a cerrar el círculo. Un dron logró enganchar la pierna de Kaelen. Su extremidad, como una guadaña, cortó la pesada tela y dibujó una nueva línea roja. Kaelen gruñó, le dio una patada en la cabeza al dron con la otra bota y se retiró al centro del pozo. La hora estaba a punto de terminar. Solo quedaban 5 minutos. El consejo observaba, sin aliento, como los drones se preparaban para un asalto final y en masa. Kaelen se había quedado sin herramientas. Se había quedado sin espuma. Se había quedado sin bengalas. Estaba de pie en el centro del pozo, respirando con dificultad, mientras su sangre manchaba la espuma blanca. Ahora, susurró el príncipe Colmena. Ahora muere el primate. Ahora restauramos el orden. El enjambre arremetió. Los 60 drones restantes se movieron al unísono, una ola plateada y negra destinada a sepultar al humano bajo una montaña de cuchillas. Kaelen no se movió. Cerró los ojos, respiró hondo por última vez y se preparó para el fin. De repente, el techo del pozo se hizo añicos. No era una bomba, ni una nave de rescate. Era un grupo de cadetes brexianos, liderados por Raxal y Kai Bar. No descendieron para matar a Kaelen. Descendieron con sus propias espadas, formando un círculo a su alrededor. Se movían con la perfección geométrica de la academia, pero luchaban con una intensidad nueva y salvaje. No luchaban por honor, luchaban por a él. ¿Qué significa esto?, gritó el príncipe Colmena, mientras sus gemas vibraban de rabia. Raxal miró al príncipe, con la espada empapada de fluido de dron. El juicio es una farsa, Su Alteza. Enviaste a un estudiante a morir por miedo a una nueva idea. No estamos aquí para proteger al humano. Estamos aquí para proteger el futuro de la academia. Si muere, nuestra evolución termina aquí. Los guardias se dispusieron a intervenir, pero las galerías ya estaban en rebelión. Ver a los cadetes superiores defendiendo al humano había provocado un colapso total de la autoridad del consejo. El pueblo brexiano, que había pasado sus vidas bajo el peso del honor, finalmente estaba eligiendo un camino diferente. Los drones fueron masacrados en minutos. Kaelen Ward estaba sentado en el suelo del foso, con la espalda apoyada en un montón de espuma,
observando cómo sus antiguos enemigos convertían la ciudadela en un campo de batalla. Había sobrevivido a la prueba del enjambre, pero la galaxia en la que despertaba ya no tenía reglas. Cuando Raxal extendió la mano para levantarlo, Kaelen vio las primeras naves de guerra humanas entrando al sistema. La Federación había llegado para discutir el trato a su estudiante de intercambio. El legado de los testarudos. Las consecuencias diplomáticas del incidente Cygnus, como se le conoció en los libros de historia, duraron casi un año. El Alto Consejo Brexiano fue desmantelado y reemplazado por un gobierno de coalición que incluía tanto a los tradicionalistas como a los pragmáticos de la Academia. La Federación Terran Unida no conquistó Brex. Simplemente abrió una embajada comercial y un centro de entrenamiento conjunto. Se dieron cuenta de que un guerrero brexiano con experiencia en la lucha sucia era la fuerza de paz más eficaz del sector. Kaelen Ward recibió el alta médica y una condecoración de primer orden. No regresó a la Tierra para ser un héroe. Regresó a Brex para ser instructor. Fue el primer humano en ocupar una cátedra permanente en la Academia, ahora rebautizada como Instituto de Combate Unificado. Contempló el anillo de obsidiana, reconstruido con modernos campos de seguridad y una ala médica mucho más grande. En el piso inferior, una nueva clase de cadetes se entrenaba. Había brexianos, humanos, Khazari e incluso algunos hidranos. No solo practicaban con espadas, también practicaban con bastones, lanzaespumas y técnicas de agarre. La lógica de la espada se había complementado con el cálculo del humano. Raxal, ahora instructor superior, se acercó a Kaelen. Su brazo había sido reemplazado por un cibernético de alta tecnología, más potente que el original. El nuevo ciclo es prometedor, comentó Raxal, con un chasquido de orgullo en las mandíbulas. Los cadetes humanos siguen perdiendo mucha sangre, pero su terquedad empieza a contagiar a los demás. Ayer, una estudiante vidiana se negó a rendirse incluso después de que su escudo se agotara. Dijo que estaba haciendo una protección. Kaelen sonrió, apoyándose en un bastón de la misma madera que su antiguo bastón. Es una costumbre peligrosa, Raxal. Una vez que te das cuenta de que no tienes que morir para ser honorable, empiezas a querer vivir por todo. Eso te hace mucho más difícil de controlar. El príncipe todavía te odia, ¿sabes? Dijo Raxal, señalando hacia la lejana ciudadela. Vive en el exilio, escribiendo largos poemas sobre la gloria de la quitina. Dice que has convertido a nuestros leones en gatos domésticos. Se equivoca, respondió Kaelen, siguiendo con la mirada a una cadete humana que ejecutaba una llave de articulación perfecta sobre una brexiana que la doblaba en tamaño. No los convertimos en gatos domésticos. Simplemente les enseñamos a los leones que no tienen que saltar al fuego solo porque alguien les dijo que era lo honorable. Les enseñamos a esperar a que el fuego se apagara y luego cazar al que lo provocó. Mientras el sol se ponía sobre las agujas de obsidiana de Brex 4, los dos guerreros permanecieron en silencio. La galaxia seguía siendo un lugar caótico y peligroso, y aún había muchas especies que creían que su camino era el único. Pero en este planeta, al menos, el virus humano había triunfado. Los brexianos no habían perdido su honor. Simplemente habían encontrado una versión lo suficientemente resistente como para sobrevivir a la realidad del universo. Kaelen Ward miró su brazo lleno de cicatrices, la marca del duelo luna de sangre aún visible bajo la manga de su uniforme de instructor. Pensó en su padre y en la decepción que sus asesores académicos le habían dado. Comprendió que lo más importante que les había enseñado a los brexianos no era a luchar, sino a fracasar y levantarse. ¿Listos para la siguiente ronda?, preguntó Raxal, señalando el transporte de nuevos reclutas que se aproximaba. Kaelen agarró su bastón y se dirigió al ascensor. Siempre. He oído que la siguiente tanda lleva unos cuantos Grolax. Tenía ganas de ver cómo manejaban un montón de sellador de barcos. La era del orco espacial y el honor insectoide se había fusionado en algo nuevo,
más fuerte e infinitamente más tenaz. El universo estaba aprendiendo que, si querías cambiar el mundo, no necesitabas ser un dios. Solo necesitabas ser un humano con un plan brillante y la firme determinación de no quedarte abajo. En algún lugar de la profunda oscuridad, una nueva amenaza acechaba a Brex 4, calculando las probabilidades. Pero al escanear el anillo de obsidiana, encontró un mensaje codificado en la señal de transmisión de la estación. Una simple frase humana que servía tanto de saludo como de advertencia: lo intentaremos de todos modos. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.